Muchas gracias, Sam, por permitirme estar por segunda vez en este importante foro. Sí. Me ha pedido Sam que hable un poquito de los condicionantes biológicos, de los trastornos de base cerebral que pueden condicionar el aprendizaje. Yo ya veo por el programa que estoy metido en medio como una seta, pero pensamos que, y en medio además, que claramente es necesario, sobre todo por aquellos que os dedicáis a la docencia, tener muy claro que, aparte de todo lo que se está discutiendo hoy, hay toda una serie de condicionantes de base biológica que no nos los podemos saltar de ninguna manera, porque si no, no terminaremos de entender el fenómeno de los trastornos del aprendizaje y, al final, del fracaso escolar. Fracaso escolar y toda una serie de conductas disruptivas que van a afectar a estos niños con fracaso escolar desde la tierna infancia y que empiezan hasta la edad adulta o que terminen en la cárcel. Y entonces eso tenemos que tener muy claro que hay unos aspectos psicológico-médicos que tenemos que valorar. Las diferencias de aprendizaje condicionadas por los trastornos del neuropsicodesarrollo. Neuropsicodesarrollo, normalmente se habla del neurodesarrollo. Los que estamos en el mundo de la psiquiatría metemos el sí dentro porque neurodesarrollo parece que sea sencillamente y simplemente una disfunción neuronal de las neuronas, que sí que es, pero sabemos que las neuronas tienen la capacidad cualitativa y que nos diferencia de otros animales de una sofisticación en su procesamiento que es el pensamiento. Pensamiento, personalidad y todo lo que implican los rasgos que nos diferencian del resto de especies. Por lo tanto, no puede ser solamente neuro, sino neuro y psico, que es una característica muy propia de los sapiens sapiens. Bien, diferencias de aprendizaje. Vamos a revisar cuáles son las problemáticas orgánicas, pero muy someramente, porque no es eso es lo que me voy a centrar, las problemáticas sociofamiliares, pero que tienen también al final un componente biológico importante, y finalmente sí, toda la problemática, todos los trastornos neuropsiquiátricos. Vamos a ir a la problemática orgánica, cosas que los docentes tenéis que, si no saber, porque no tenéis por qué diagnosticar, sí que recordar delante de un niño o una niña que tiene fracaso escolar. La problemática orgánica, naturalmente, hay que pensar siempre en una patología grave, avitaminosis. Hoy en día, en un país como el nuestro, del primer mundo, ya no se encuentran en las escuelas, los pediatras las detectan. Pero sí que a veces aparecen chicos, y en un estudio que después os explicaré, que hemos detectado casos graves de avitaminosis, o bien porque proceden de países no tan desarrollados como el nuestro, donde la pediatría pues examina a todos los niños, o porque se han pasado 3 meses de vacaciones en África y vuelven realmente con carencias importantes. Hay que pensar en patología grave, avitaminosis, etcétera. Repito que para el 90% de nuestros niños eso lo cubre la pediatría. Trastornos genéticos. Los grandes trastornos genéticos también, hoy en día, en los exámenes que se hacen a nuestros niños, se detectan fácilmente. Pero hay otros que no. Hay otros que se están estudiando, que van apareciendo poquito a poco. Un ejemplo de ello es uno reciente, antiguo como la humanidad, pero reciente en su descubrimiento, como es la delación del cromosoma 22Q. Parece una palabrota, una sopa de letras. Parece ser que hay entre 5 y 9 mil niños en Cataluña y proporcionalmente en el resto de Europa, en el resto del mundo, naturalmente, que poseen ese trastorno que empieza por dificultades en el aprendizaje y terminan psicóticos, terminan con una esquizofrenia. Algunos se diferencian y otros no. Delante de niños con problemas de aprendizaje, no digamos solamente todo es debido al padre o al maestro, sino que pensemos, sobre todo si no encontramos explicaciones fáciles, que hay trastornos, como ese que acabo de hablar, trastornos genéticos, que no quiere decir que lo sufran los padres, porque a veces pensamos que todo lo que es genético es que viene de los padres. A veces los cambios genéticos pueden aparecer durante la gestación. Le llamamos genético porque viene de los genes, no forzosamente que tenga carga genética, aunque algunos sí. Trastornos genéticos, infección vertical por el VIH, son niños hijos de padres VIH positivos,
que no tienen la infección, no son positivos, por tanto, ningún peligro de que contaminen, pero por el hecho de haber tenido en algún momento contacto con el HIV, aunque los padres no tuvieran la SIDA, tienen toda una serie de problemas del neuropsicodesarrollo. Por tanto, hijos de padres muy marginales, sin que sean positivos al VIH, es decir, nunca van a tener el SIDA, sí que pueden tener problemas psicológicos importantes que les dificulten el aprendizaje. PANDAS, que no es el osito ese chino, sino el acrónimo del conjunto de enfermedades que vienen generadas por el estreptococo. Los niños que han tenido problemas amigdalares muy frecuentes, con fiebre 40-41, pueden generar PANDAS, que cursan de muchas maneras, pero entre ellas con trastornos del aprendizaje. Entonces, delante de un niño que aparentemente normal tiene problemas, pues se le puede preguntar por su familia, se le puede preguntar si ha tenido infecciones de niño, sobre todo amigdalares, con fiebre altísima, porque podría estar dentro del grupo de los PANDAS. Déficits sensoriales no detectados. Los déficits sensoriales también, naturalmente, en nuestro país están detectados desde la más tierna infancia. Pero hay niños que tienen déficits sensoriales que no son detectados. Le podéis decir a un niño, tírame la pelota, y él te tira la pelota y te escucha casi perfectamente, pero nos encontramos, por ejemplo, que tiene un registro auditivo que no computa. Eso también lo hemos encontrado en esos estudios que os hablaré al final, y eso no lo solucionan los logopedas, sino los foniatras, y hay muy pocos foniatras, hasta el punto de que nosotros tenemos que coger a esos niños en taxi desde 70 kilómetros que hacemos el estudio en Capelladas y los llevamos a Vallebrón, donde los ponen unas cámaras acorazadas y se descubre que son niños normales, pero que pierden un registro, con lo cual depende cómo tenga el tono de voz del profesor, si hay más ruido en clase o si cualquiera de las múltiples posibilidades que podrían interferir, el niño pierde lo que se le está diciendo. Y eso puede llegar a condicionarle problemas de aprendizaje importantes, etcétera. Ya no me voy a extender más por aquí. Hay toda una serie de problemáticas orgánicas que tenemos que contemplar. No todo es psicológico. Hay problemáticas orgánicas importantes. Lo que hay que hacer ante un niño que aparentemente es capaz de aprender y no aprende es que se lo revise bien otra vez el pediatra. No solamente como un screening general, sino que profundice en alguno de esos problemas. Bien, la problemática sociofamiliar, también realmente muy importante. Problemas económicos influyen, claramente influyen. Dificultades culturales y docentes, claramente influyen. No vamos a decir que no. Inmigración, influye, naturalmente, influye. Disfunciones familiares, los padres se están separando, naturalmente que influye. Maltrato, influye muchísimo. Y el maltrato infantil sobre todo, parece ser que queda grabado a nivel de estructuras ya neuronales. Por eso lo pongo aquí, porque si no, no sería la parte que se me ha asignado. Y eso queda muy reflejado en los niños adoptados. Niños adoptados, sobre todo niños adoptados del este europeo, presentan muchos problemas de este tipo, que es una conjunción, naturalmente. Esos niños tienen una conjunción de problemas, son inmigrantes, de padres separados, y que muchas veces han estado expuestos a consumos excesivos de alcohol. Entonces se genera lo que se llama el síndrome alcohólico fetal, que llegan masivamente, sobre todo a los países del este. Pocos niños, niñas chinitos o del África negra vienen con esos problemas. Muchos niños de la Europa del Este, sencillamente porque no es lo mismo un niño que provenga de una gran catástrofe o de unos problemas culturales que hace que quedan huérfanos y vengan a nuestro país, que niños que han sido, de alguna forma, han sido rechazados por sus padres o se les ha retirado la custodia a sus padres por problemas de drogas o alcohol, frecuente en los países del este. Entonces, estos niños vienen con muchos problemas de TDAH y muchos problemas, por ejemplo, del síndrome alcohólico fetal y demás cosas. Entonces, lo tenemos que contemplar. Bien, y ahora sí que es ya el tema que me toca. La primera parte aún no, pero sí que, porque es más neuropsicología, pero sí que tenemos que
recordar que tendría que ser obligatorio tener el cociente intelectual de todos los niños que están en edad escolar. No quiero decir, no, si ya va bien. El cociente intelectual va normal desde los 75 a los 150. Vaya, nadie tiene 150. Mozart quizás creo que tenía 140 y tantos. Pero la mayoría de los colegios, no sé aquí, pero la mayoría de los colegios donde nosotros vamos trabajando no tienen el cociente intelectual de cada niño, que tendría que ser como el RH, tendría que ser como su identificación personal. Porque si detectas un cociente intelectual insuficiente o bajo en edades tempranas, puedes conseguir que se incremente ese cociente intelectual. Quizás no llegará a 140, pero puedes conseguir que se incremente. Si eso lo descubres a los 13, 14 años, cuando estás suspendiendo la ESO, ya tendrás muchas dificultades para conseguir eso. En 5 y primero de primaria, segundo, tendríamos que hacer siempre un cociente intelectual. Y entonces están los trastornos mentales graves, de los que no voy a hablar nada. Recordaréis, de todas formas, que los trastornos autistas y todo ha cambiado ahora, ¿no? Ahora, con la nueva nomenclatura del DSM-5, todo es el espectro autista. Hay toda una serie de problemas que generan disfunciones. Cuando sean mayores estos niños podrán ser trastornos bipolares, podrán ser trastornos esquizofrénicos, pero muchos de ellos ya apuntan patología cuando están en edad escolar, en edad de primaria. Y, naturalmente, eso florece ya a partir de los 15 y 16 años, cuando están iniciando el bachillerato. Han sido 7 u 8 minutos de preámbulo. Donde nos vamos a centrar ahora va a ser en los trastornos del neuropsicodesarrollo que influencian directamente el aprendizaje. Los otros también, pero son más fácilmente detectables. Cuando hablamos de trastornos del neuropsicodesarrollo, ¿a qué nos dirigimos? Pues a los trastornos de aprendizaje en sí, pero de base neurobiológica, que afectan, fijaos, entre el 8 y el 10% de la población, es que son muy altos. Digamos ya de entrada que en cualquier colegio de ricos y de pobres, alrededor del 20% de los niños tienen algún problema del neuropsicodesarrollo. Pero, hombre, ¿qué cifras más elevadas? ¿Somos un país de tarados? No, pasa igual aquí que en Suecia, que en Finlandia, donde siempre nos miramos, que en Canadá, que en la China comunista. Es la biología y los cambios que se exigen hoy en día en la educación que hace que alrededor de entre el 18, 20, 22% de los niños de todas nuestras aulas, independientemente de si están en La Mina o Nou Barris, o están en Cornellá o están en Pedralbes, tienen problemas del neuropsicodesarrollo, que antes quizás no se detectaban y que en los últimos años así. Por tanto, no es que seamos especiales, pero los tenemos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y en mi clase, con mis 25 chavales, cuántos he detectado? Y después veremos que dramáticamente muchas veces no detectamos ni uno, pero de haberlos, haylos. Quizás en una clase de 25 no, pero en una escuela de 500 niños sí, y en una gran escuela de 1.200 seguro. Y en Cataluña tiene que haberlos. Recordemos que la Generalitat, la Conselleria d'Ensenyament, dice que entre el 25 y el 28% de los niños catalanes tendrán fracaso escolar. Fracaso escolar quiere decir que no probarán la ESO, o en todo caso se les va a medio regalar la ESO. Esas cifras implican que en Cataluña, que hay 1.082.000 niños escolarizados en estos momentos, entre 250.000 y 300.000 tienen fracaso escolar. Por lo tanto, las cifras están, porque lo dice la Consellería, y no creo que la Consellería quiera tirarse piedras de encima. Los valencianos acaban de decir que ellos, el fracaso escolar está en el 34-36% en Valencia. Por tanto, si las consellerías, los departamentos de salud y de enseñamiento, que son los que tienen que procurar para que no se les eche la gente encima, dicen eso, será que es verdad. Bien, pues ese conjunto de trastornos que presentan los niños, un 8-10% corresponde a trastornos del aprendizaje directamente mediatizados por disfunciones neuropsicológicas. ¿Verdad? El famoso TDAH. Nos centraremos un poquito en el TDAH, ya que es el caballo de batalla actualmente. Y parece ser que, como en las grandes guerras, la batalla decisiva, si se pierde esa batalla o quien la gane, va a impregnar de alguna forma toda la forma de ver el rendimiento escolar y el fracaso escolar en los próximos años. TDAH que está entre el 5 y el 7% de la población infantil,
En Estados Unidos un poquito más, diagnostican un poquito más, pero bien, son cifras ya suficientes. Vayan ustedes sumando y verán que salen lo que estamos diciendo. Trastornos de conducta general. Trastornos de conducta general de base psicológica, psiquiátrica. Trastornos del sueño. Y no porque que ahora la juventud esté saliendo a la 1 de la madrugada y vuelva a las 7, y que eso es un trastorno del sueño. Eso será un trastorno del sueño y del cansancio. Pero en los adolescentes, desde siempre, tiene una patología del sueño que afecta entre el 2 y el 5% de los adolescentes, por lo tanto son muchos, que tienen una desincronía de los ritmos del sueño. De tal manera que, sin entrar en la biología, no pueden estudiar matemáticas a las 9 de la mañana. No puedes meterles matemáticas a las 9 de la mañana. Tienes que ponerles otras cosas. No son capaces de integrar procesos cognitivos superiores a esa hora. Y es por una disfunción del ritmo del sueño, que se puede, si se detecta, se puede recuperar. Fatiga crónica, esa enfermedad que venimos diciendo que si existe o no existe, que son rentistas, que es gente que no quiere trabajar, que no puede ser eso que siempre estés cansado. Bien, la literatura internacional nos dice claramente que hay niños con fatiga crónica, está aceptado científicamente, y estos niños con fatiga crónica pues se corresponde muchas veces con el diagnóstico fácil de ese niño que está siempre tirado en el sofá y que se pasa el día sin levántate, dicen los padres, ponte recto en la mesa, haz el favor de no apoyar la cabeza mientras comes. Algunos pueden ser gandules, pero una parte importante pueden ser trastornos por fatiga crónica y nosotros que lo buscamos lo detectamos. Por tanto, hay que recordar que existen toda una serie de problemas que no es puramente el trastorno disléxico o del aprendizaje, sino que hay otras cosas que influencian directamente en la capacidad de un escolar de aprobar o no aprobar una determinada asignatura. Si solo fuera eso, ya tendríamos problemas. Pero fíjense que he puesto dos flechas y es que todos esos trastornos favorecen, son factores de vulnerabilidad para el consumo de cannabis. Es decir, quien padece uno de esos trastornos tiene 10-15 veces más probabilidades que otro de quedarse enganchado al cannabis. Y mucho más que al cannabis que fumaban los Beatles, que es la marihuana clásica, y que son plantas de 2 o 3 metros, es decir, llegan al techo. El cannabis peligroso, ese es peligroso, pero el cannabis peligroso de verdad es el cannabis que se llama indoor, el que se cultiva dentro de casa. Que se cultiva dentro de casa y que igual la mamá le está regando porque no sabe. Son plantas muy bonitas, plantas pequeñitas, nada que ver con los 3 metros de planta del cannabis de fuera. Plantas muy pequeñitas porque tienen un problema. Tienen 10-15 veces más potencia que las otras. Es decir, que entre lo que se fumaban los Beatles, que era eso, y lo que se fuman nuestros adolescentes, hay una marcada diferencia. Cuando los hippies, Beatles hippies, cuando nos decían que se fumaban 3-4 porros al día, nosotros decíamos, hombre, 3-4 porros al día, eso es muchísimo. Cuando viene un adolescente y nos dice, yo me fumo 1 o 2 porros el fin de semana, eso no es nada, porque además está limpio, no lo compro en el mercado negro, sino me lo cultivo yo limpio. Le tienes que decir, muchacho, te estás fumando entre 20 y 30 porros. Porque eso es la cantidad de sustancia psicoactiva que tienen estas plantas. Son plantas modificadas genéticamente. En estos momentos en Cataluña hay 21 diferentes tipos de planta, que no te venden la planta, pero te venden la semilla, y aquí tiene que haber una. En todos los pueblos de Cataluña, de más de 5.000 habitantes, hay una tienda donde te venden una maceta, una lucecita y semillas. No te venden la planta. Cuando crecen esas semillas, depende del tipo de semilla que has pedido y te dan un muestrario, semillas más psicodélicas, es decir, que se aparecen más a los efectos del LSD y semillas más tranquilizantes, es decir, del jiji, jajaja, que bien estoy tranquilito, pues tienes todo el abanico, 21 clases diferentes, pero con 10-15 veces más potencia que las sustancias que se fumaban tradicionalmente. Claro, cuando consideras que todos esos trastornos que afectan al 20% de la población tienen una especial vulnerabilidad para ese consumo de cannabis, entiendes, porque somos el país de Europa que menos diagnosticamos, veremos después, y que más fumamos cannabis. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. España, país de Europa que más fuma cannabis. España, país de Europa que más consume cocaína, que es lo que viene después.
esos son los trastornos del neuropsicodesarrollo. Más que entrar en cada uno de ellos, que además seguro que en los trastornos de aprendizaje sabéis más vosotros que yo, los trastornos del sueño y fatiga crónica no los vamos a diagnosticar nosotros. Si la familia te dice que el niño se despierta 3 veces por la noche o que tiene terrores nocturnos, pues hay que enviarlo al neurofisiólogo, que es el que tiene que estudiarlo. La fatiga crónica hay gente especialista. Vamos a centrarnos en lo que decía yo antes, el gran caballo de batalla, que es el TDAH. Aquí no puedo apuntar. El TDAH, gran caballo de batalla actual. Y decía yo antes, es un caballo de batalla no porque sea el que explica todo el fracaso escolar, todos los problemas de aprendizaje y rendimiento. No es por eso, sino porque aquí se han sumado toda una serie de factores, iglesias como la cienciología, que dice que estamos poco más que asesinando a los niños, dándoles medicación, gente que considera que no existe el TDAH, que vienen de las escuelas psicoanalíticas, y gente que trabaja en el mundo científico y se ha convertido pues en la forma, quien gane, tendrá la capacidad de decidir cómo van a ir los procesos de aprendizaje en un futuro. Vamos a revisar un poquito el TDAH, pues. ¿Qué es el TDAH? Pues el TDAH es un trastorno que, empezando en la infancia, termina en la vejez. Es un trastorno a lo largo de la vida que da importantes problemas familiares, trastornos de conducta, conflictividad laboral, accidentes de tráfico, drogodependencias y, naturalmente, también problemas legales. Por lo tanto, es un problema gravísimo, pero que tiene una peculiaridad. Es el único en medicina que se niega su realidad. Después viene fatiga crónica, pero después nadie, si viene aquí un cardiólogo y dice que hay una endocarditis, nadie se le ocurrirá decir que eso no existe. Pues hay dos tipos de trastornos en medicina que se les niega su realidad. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y fatiga crónica. Bien, es pues un problema de la vida cotidiana. ¿Qué sabemos del TDAH? TDAH sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo de base biológica, poligénico, es decir, que tiene muchos genes implicados, multifactorial, que está vinculado a disfunciones cognitivas y a la pérdida de control de los impulsos, que tiene una parte muy importante de base genética, que sí, que los padres, si tienes los dos padres con TDAH, las probabilidades son del 70%, 75% de que tú seas un TDAH, pero que pueden haber TDAHs que no tengan padres ni abuelos TDAHs. Por ejemplo, hijos de madres fumadoras tienen 5 o 6 veces más probabilidades de ser TDAH sin que lo sea nadie de la familia. Bueno, es que las mujeres hoy en día cuando están embarazadas ya no fuman, cierto. Las mujeres de 25 o 30 años, que es cuando se embarazan hoy en día las mujeres, no fuman a los 25 años, 30 años. O si fumaban, dejan el tabaco. El problema que tenemos, y cada vez es mayor, son las adolescentes, 15, 16, 17 años, embarazos indeseados, que no se enteran que están embarazadas hasta el segundo trimestre. Porque en el primer trimestre, como son adolescentes, la regla va y viene. Y como va y viene la regla, no me ha venido, pasa nada. No se les ocurre pensar que quizás están embarazadas. Siguen consumiendo cualquier tipo de sustancia y alcohol, y sobre todo fumando, porque las adolescentes españolas son las que más fuman de Europa, porque existe la creencia de que cada paquete de cigarrillos que fuma una mujer permite adelgazar, permite estrechar un agujerito el cinturón, y como todas las mujeres españolas quieren ser nórdicas, pues 3 paquetes de tabaco, 3 agujeritos del cinturón. Como a partir de ahí las adolescentes fuman mucho, fuman más que los hombres, tenemos adolescentes embarazadas consumiendo alcohol, pero sobre todo consumiendo tabaco. Sin que haya carga genética en ellas, tiene más probabilidad, bastante más probabilidad, de tener un hijo TDAH que las que no. Por lo tanto, son toda una serie de factores biológico-culturales que nos hacen pensar pues, que tenemos realmente un problema importante delante. Factores genéticos y factores ambientales, un 20%. ¿Cuáles son los factores ambientales? Pues bueno, si consultáis la página CREAL, el CREAL es una organización catalana-española, que estudia la contaminación ambiental. Pues la contaminación ambiental genera también más TDAH y genera muchas más cosas, ¿no? Pero estamos en plena contaminación ambiental. Por tanto, es un trastorno de base biológica con traducción
conductual, es decir, tienen trastornos de conducta, problemas de aprendizaje y, además, después, evolución tórpida la mayoría de las veces, aunque no siempre, veremos ahora. El TDAH tiene una peculiaridad, y es que de pequeñito se diagnostica fácilmente porque el niño se mueve. Las niñas se mueven menos, las niñas son más inatentas, se mueven menos, pero el niño se mueve y se diagnostica fácilmente. Pero esta hipercinesia, esa capacidad de moverse tanto y tocarlo todo y romper las cosas, se va perdiendo con la edad. En cambio, la impulsividad persiste y lo que va aumentando con la edad es la inatención. Por tanto, aquí tenemos un problema, porque los que van en contra del TDAH dicen que va, si con la edad el TDAH disminuye o desaparece. Desaparece la hipercinesia, desaparece el que el niño se mueva. El niño se mueve a los 6, 7, 8, 9 añitos, pero a los 15 y 16 no se mueve. Lo que pasa es que la impulsividad, que le va a acarrear muchos problemas, sigue y la inatención habitualmente aumenta. Cuando encontramos TDAH en el adulto, pocas veces se mueven. Máximo lo que puedes ver es que el pie debajo de la mesa se hace taca, 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 pero pocas cosas más. En cambio, su impulsividad y su inatención pueden haber aumentado. El trastorno por déficit de atención, que varía con la edad, llega a curarse casi. No sabemos si la palabra exacta es curarse, pero desaparecen sus síntomas en un 30-40% de la población. Es decir, que tienes un niño TDAH, que llega adolescente TDAH y a partir de 18 o 20 años, pues prácticamente ha desaparecido la sintomatología TDAH. Lo cual no quiere decir que hayan desaparecido los problemas, porque si ha estado 10 años en TDAH, ha aprendido toda una serie de conductas y de relaciones con el mundo que pueden lastrarle toda la vida de adultos. Pero la sintomatología de inatención, impulsividad y hipercinesia, en un 30-40% de los niños TDAH desaparece con la edad. Y aquí tenemos el gran problema del diagnóstico TDAH y por qué hay tanta gente que dice que el TDAH no existe, aparte de por cuestiones religiosas. Porque el principal enemigo del TDAH es el mismo TDAH. No tenemos ninguna otra enfermedad en medicina que haga eso, de que con la edad varíen los síntomas y llegue a desaparecer. ¿No? En medicina eso no nos pasa aquí. Entonces siempre te encuentras, cuando tienes un niño TDAH y dices que tienes que hacer un tratamiento, que no siempre es farmacológico, no siempre. Medicamos al 30-40% de los niños. El 60% de los niños TDAH no son medicados, ni por Vallebrón, que es donde yo estoy, tenemos fama de grandes medicadores. Cuando tienes un niño al que dices que tiene que hacer un tratamiento conductual, cognitivo-conductual o farmacológico, siempre te viene la madre diciendo, es que conozco una persona, que es mi vecina, o mi cuñada, o mi sobrina, que tiene un hijo igual que el mío, o peor, y que ha pasado 10 años y ahora es ingeniero de caminos. Y dices, pues sí, eso es verdad, entonces no lo voy a medicar. Pues mire, como las vacunas, ¿no? Usted sabrá, como las vacunas, que haga lo que quiera, pero tiene usted el 60-70% de posibilidades de que su hijo no vaya bien. Si tiene el 60-70% de probabilidades de que su hijo no vaya bien, haga el tratamiento. Porque cuando quiera hacerlo, a partir de los 15, 16, 17 años, ya servirá de poco. Y por lo tanto, cuando hablamos del TDAH, siempre tenemos que ser muy claros con la gente. El TDAH es un trastorno de base genética, un trastorno biológico que cambia con la edad y que llega a curarse. Pero no se juegue usted los dineros con eso, porque las posibilidades de que quede realmente con problemas son altísimas. Y el TDAH tiene otra peculiaridad, y es que es comórbido con casi todas las enfermedades. Comórbido quiere decir que se empareja con casi todas las enfermedades. Los trastornos de ansiedad, una cuarta parte son TDAH. Los trastornos del juego, una cuarta parte son TDAH. En el trastorno bipolar, un 20% son TDAH. Es decir, es un trastorno que está detrás de todos los trastornos psiquiátricos. Lo cual nos hace pensar que quizás el TDAH es la puerta de entrada de futuros trastornos psiquiátricos. Porque si te lo encuentras como ruido de fondo en todos los trastornos psiquiátricos, díganme ustedes cualquiera, yo les diré que sí, y les mostraré los artículos que dicen que este TDAH es comórbido con la anorexia.
Es comórbido con el trastorno bipolar, es comórbido con la depresión mayor, es comórbido con el suicidio. Entonces, si está en todos los sitios, desde un punto de vista de reflexión científica, lo que tenemos que decir es, dado que empieza antes que las otras enfermedades, esos otros trastornos empiezan en la adolescencia, un trastorno que empieza en la tierna infancia y que está en todas las enfermedades, cada vez pensamos más que es la puerta de entrada y, por lo tanto, tiene que ser controlada, la puerta de entrada de futuras patologías psiquiátricas. TDAH comórbido con todo. La gente dice, es que cuando diagnosticáis TDAH es que nadie sabe cómo se diagnostica. Un niño que se mueve ya dices que es un TDAH. TDAH se sabe muy bien cómo se diagnostica. Lo tienen que hacer expertos, psicólogos clínicos y psiquiatras. No lo tienen que hacer los pedagogos. El pedagogo tiene, o el maestro, el profesor, tiene que detectar, pero el diagnóstico lo hacen otros. Un diagnóstico bueno de TDAH tardas unas horas, no lo haces en 5 minutos. Y después hay una serie de guías. Esa es la guía europea, el consenso europeo de cómo se tiene que diagnosticar un TDAH. Y hay consenso europeo, consenso americano, consenso canadiense, consenso australiano, francés. Es decir, que hay consensos suficientes en todo el mundo, escritos, para saber cómo se diagnostica un TDAH. Por lo tanto, que no nos digan eso de que diagnosticáis TDAH así sin más. Pues no, sin más no. Lo harás tú, en todo caso, pero nosotros no. Cuando diagnosticamos un TDAH está bien diagnosticado. Bien, cuando venimos diciendo eso, lo que tenemos que pensar, pues, es que, ya que lo presentamos aquí, que el TDAH es destructivo. Y ciertamente, una gran parte de TDAH son destructivos si no los diagnosticas a tiempo y no los tratas a tiempo. El TDAH, en evolución natural, tiene la suerte en que el 30-40% quizás remitan, no sabemos si se curan, pero remitan sus síntomas. Lo que pasa es que remiten cuando ya hace 10-12 años que el niño tiene TDAH, porque empieza a los 5, 6, 7, y desaparece a los 18, 20 años, han pasado 12 años en que este niño se ha ido relacionando con el mundo de una forma patológica, pegando patadas al container o tirándole balines al gato. No nos podemos permitir ese lujo, pero en todo caso, lo que sabemos es que la manida fama de que el TDAH es siempre destructivo no es realmente cierta, y es lo que vamos a ver en estos momentos, para resaltar la importancia de un diagnóstico y un tratamiento precoz que tiene que hacerse en las escuelas. ¿Qué es un TDAH destructivo? TDAH destructivo, que tenemos la línea de la vida, por decirlo así, pues en la etapa preescolar son niños que ya se les nota, la mayoría de las veces, que tienen un trastorno de atención. En la etapa escolar, el trastorno de atención queda claro, se afianza, y empiezan a haber problemas de rendimiento escolar, empiezan a haber dificultades adaptativas, empiezan a haber conductas disruptivas. El niño se pelea con el profesor, se le expulsa, va con el director, pega a los otros niños, se convierte en un líder durante 1, 2 o 3 años y después los mismos niños le rechazan. Empiezan conductas disruptivas. Hoy en día ya no pensamos, como hace 10 años, que estas conductas disruptivas, esas conductas anormales de enfrentamiento, son producto del TDAH, son inherentes al TDAH. La enfermedad da inatención, da impulsividad, da movimientos a veces descontrolados y da agresividad y trastornos de conducta. Ya no pensamos así. Los trastornos de conducta, por eso es tan importante diagnosticarlos y tratarlos antes, son el resultado de eso. Es decir, hoy en día sabemos que el TDAH es una disfunción del sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico, que es un sistema de neurotransmisión, está hipofuncionando, no está estropeado, está hipofuncionando, y ese sistema, para que funcione bien, necesita activarse. Le damos medicación o hacemos tratamientos cognitivo-conductuales para activarlo. Eso siempre y cuando hayamos diagnosticado a este niño. Y si no lo hemos diagnosticado, si los padres dicen que no hay que tratarlo, o si formamos parte de un grupo que dice que no, que eso no existe, pues el niño con TDAH se encuentra mal, porque los niños con TDAH se encuentran mal. Se encuentran mal por varias cosas. Primero, porque tienen un motorcito interior que les produce ansiedad y malestar. Segundo, porque generan problemas de conducta. Se encuentra mal. Pero él, por ensayo y error, probando, sabe que cuando le ha pegado el cachete al de al lado, se ha reído del profesor y lo han llevado delante del director, se encuentra mejor. Y el niño eso lo aprende rápidamente. Y así las madres te dicen, cuando ya me ha vuelto loca y estoy a punto de tirarlo por la ventana, entonces, cuando ya me he visto enloquecida, lo encuentro tranquilo en su habitación leyendo un TVO, leyendo un cómic.
es malo este niño, ¿verdad? Porque quiere que enloquezca. Y el director del colegio dice lo mismo. Cuando ya no sabemos nada que hacer, nos lo encontramos atento en clase y contesta los problemas de matemáticas. Es un niño malo. No, no es un niño malo. Es un niño que ha aprendido por ensayo y error, pobrecito, que cuando se hiperactiva se encuentra mejor y puede atender. Si no, no puede atender. Entonces, ¿qué puede hacer un niño para hiperactivarse? ¿Coger una moto? No. ¿Consumir cocaína? No. ¿Hacer barrabasadas? No. El niño lo único que puede hacer cuando es pequeñito, 6, 7 añitos, es pelearse con el compañero, molestar al profesor, enloquecer a la madre. No puede hacer nada más. Y así se activa. Pero si dejas pasar esas conductas y no las controlas, el niño se activa a través del sistema dopaminérgico. Y el sistema dopaminérgico es el sistema grabador que tiene el cerebro de conductas. Tú grabas a partir del sistema dopaminérgico. Yo estoy aquí ahora confortable. Si ustedes son todos de la cienciología y me tiran piedras al salir, no volveré nunca más. ¿Por qué? Porque he grabado que aquí no se me quiere. He grabado que aquí no se me quiere. Ese proceso de grabación a través del sistema dopaminérgico es lo que hace el niño. El niño graba que, peleándose con la madre, con los amigos. Soy un poco hiperactivo. No sé si... ¿Se me oye así? Pues a ver si se arregla solo. El niño aprende que peleándose con la madre, peleándose con los amiguitos, el niño en clase dice, yo salgo al pupitre, me hacen leer y tú te ríes. El de la tercera fila te has reído de mí. En el patio te voy a dar. Le da en el patio, le llevan al director. Se hiperactiva. Un niño que lo dejas pasar 10 años, 12 años, hiperactivándose de una forma patológica, de una forma anormal, le queda grabado eso. Y, por lo tanto, esperar a que los niños tengan 18 o 20 años a ver si ha desaparecido el TDAH es una auténtica locura, porque durante 10 años ha estado sometido a un proceso de aprendizaje patológico de las conductas que presenta. Cuando es adolescente las cosas se nos complican. Se nos complican porque ya no es un problema de rendimiento escolar, de dificultades con los maestros y con los padres. Empiezan ya a aparecer, si no trastornos límite, que son los trastornos graves ya a nivel psiquiátrico, similes de trastornos límite, trastornos antisociales y consumos de cannabis. ¿Por qué los TDAH consumen mucho cannabis? Porque les va bien. No nos equivoquemos, les va bien. El TDAH con cannabis se encuentra tranquilito. El motor interior, la angustia, la ansiedad que tiene el niño con TDAH calma con cannabis. El problema es que el cannabis interfiere directamente en la atención, concentración y abstracción, con lo cual calma por un lado y se le complica la vida por el otro, porque si antes ya tenía dificultades escolares, fracaso escolar asegurado en cuanto un niño TDAH, un niño con trastornos del aprendizaje, consume cannabis. Fracaso escolar asegurado. Y dificultades después ya, porque va a hacer grupo con los mismos que fuman cannabis, se va a marginar y ya tenemos realmente una situación problemática. Cuando ese TDAH no tratado llega a adulto, entonces ya se le diagnostica de trastorno límite, de trastorno antisocial, de psicópata, de drogodependiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la vida de un TDAH niño no tratado es realmente dramática. Recordad que los últimos estudios que han hecho los suecos, que son gente que registra desde la más tierna, desde que nace el niño todo, casi el 40% de la gente que está en las cárceles suecas son TDAHs. Aquí en España, San Joan de Déu, que no somos nosotros, hizo un estudio hace 7 años y encontró que el 28,7% de la gente que estaba en las cárceles catalanas eran TDAHs que no tendrían que haber estado si se hubieran sido tratados cuando eran niños. Por tanto, tenemos realmente un problema real. Y aparte está problemas importantes, las distracciones de tráfico. El 60% reinciden. Una gran mayoría son TDAHs. Y aquí solo nombrarles que hemos terminado un estudio con la Dirección General, la Dirección Servei Català de Trànsit de Cataluña y el RAC, donde hemos estudiado a los conductores a los que se ha retirado el carnet de conducir por pérdida de puntos. Bien, en los conductores a los que se ha retirado el carnet de conducir, la prevalencia de TDAH es del 21%.
respecto del 3-4% de los adultos. Lo que he dicho antes, la cifra de 5-7% eran niños. En el adulto es entre 3,5 y 4%. Pues en el adulto, porque ya hemos perdido aquellos que se recuperan solos. Pues en los adultos, los que estamos aquí, si ya somos 100, habrá 3-4 TDAH, entre los que hayan perdido el carnet de conducir, que se lo hagan mirar, porque son el 21%. Pero siguiendo con ese estudio, entre aquellos conductores que ya están con penas alternativas, que el juez ya les ha condenado, con medidas penales alternativas, la prevalencia sube hasta el 31% de TDAH. Y ahora estamos terminando el estudio con los más de 1.000 conductores que están en la cárcel, en Cataluña, por delitos de conducción. ¿Son unos salvajes? No. Un delito de conducción que te lleva a la cárcel es haber perdido el carnet de conducir. No ha perdido. Se te ha retirado el carnet de conducir y tú un día dices, llego tarde, cojo el coche y pongo los 2 hijos detrás porque me voy al colegio, porque llego tarde, tengo que acompañar a los niños al colegio. Conduces sin el carnet de conducir y amenazas a 2 menores, llevándolos detrás. Te caen 2 años de cárcel y los cumples. Más de 1.000 conductores. Pues entre esos conductores estamos encontrando casi el 60% de TDAH. Por tanto, eso es importante padecer ese trastorno, ¿no? Y ese artículo de Lancet, si ustedes están en el mundo más o menos de la sanidad, saben que el Lancet es la mejor revista que tenemos. Lancet y New England Journal of Medicine, las mejores revistas de medicina del mundo. Y en febrero del 2015, justo ahora, hace 3 meses, hacen un estudio completísimo y nos dicen, aquí les pongo la referencia que salió en la prensa española, que el riesgo de muerte precoz aumenta en las personas por déficit de atención, 2 y 3 veces. Por lo tanto, no es una enfermedad banal, es una enfermedad que te lleva al fracaso escolar, que te lleva al consumo de drogas, que te mete en la cárcel, que favorece el maltrato doméstico. Una gran parte de maltratadores domésticos no es solamente un problema hormonal, es que son gente con una alta impulsividad, siendo TDAH, y que puede llevarte a un aumento del riesgo de muerte. Por tanto, estamos ante una enfermedad muy problemática, que además es una gran carga social. Es una carga social terrible. Los estudios que se han hecho sobre el coste de TDAH en Estados Unidos, por ejemplo, eran 31.000 millones de dólares en gastos que no tendría que haber sido si se hubiera tratado a los TDAH. Por lo tanto, una gran carga social. Sin embargo, hay gente como ese señor que tiene la cara dura, siendo catedrático de psicopatología, de decir que no existe el TDAH. Le paga el Estado y dice que no existe el TDAH. Eso sí, gana muchísimo dinero con las editoriales diciendo que no existe el TDAH. Se hacen trampas con el TDAH. Hace 3 o 4 años, igual usted lo recibieron, hubo en Internet un enorme conjunto de noticias falsas, como esa, por ejemplo, que el doctor Eisenberg, que es un gran estudioso del TDAH, decía eso. Dice, Leon Eisenberg confiesa, su creador nada, el TDAH hace 100 años que está más que lo sabemos. En su lecho de muerte, el TDAH es una enfermedad ficticia. Eso infestó todas las asociaciones de padres de TDAH, lo recibieron, machacando. Eso es sencillamente una errónea traducción de un artículo del 2009 en alemán. Traducción errónea intencionada, porque la gente sabe que aquí nadie lee alemán. Es una traducción errónea, intencionada, de lo que dijo ese señor, que decían sencillamente que el TDAH es una enfermedad desconocida y que hay que evitar que haya gente que vaya diagnosticándolo así por las buenas. Tú eres un TDAH. Decía eso, no decía que el TDAH no existiera. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, que la televisión catalana, hace 1 mes o 2 meses, sacó una entrevista con el doctor Tizón diciendo que no existe el TDAH y causó una enorme alarma, un desespero en los padres de hijos de TDAH. Eso tiene que estar prohibido. No fue prohibido porque las leyes no lo permiten, pero la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infantil, la Sociedad Catalana de Psiquiatría de Adultos, el doctor Trillo, que está aquí, la doctora Mayer Bas y la Generalitat de Cataluña salieron al paso y dijeron basta ya de decir tonterías, y llamaron al entrevistador, Jaume Barberà, diciéndole para de decir tonterías. No puede ser ir en contra de la ciencia. Pero bueno, eso está colgado aún en televisión, el canal 33 de televisión catalana. Una vergüenza. El TDAH existe y es muy importante. ¿Y cuáles son las repercusiones? Pues miren ustedes, somos el país que menos diagnosticamos TDAH,
Somos el país que hacemos menos tratamientos de TDAH de Europa, somos el país que más consumimos cannabis y somos el país que más consumimos cocaína. Y eso no lo digo yo, lo dicen las autoridades sanitarias. Somos el país que más tenemos fracaso escolar y tenemos muchos problemas de conducta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prevenir. Diagnóstico y tratamiento precoz. Y esa es la única forma de prevención. Hombre, también es mejor prevención decir que las adolescentes no fumen, naturalmente. Que si ven que un día se va la regla, piensen que están embarazadas. Eso es una prevención inespecífica, que está muy bien. Pero la mejor prevención para los problemas del TDAH es diagnóstico y tratamiento precoz. Y cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Bien, hemos visto el TDAH destructivo. Pero no todo el TDAH es destructivo. Hay TDAHs constructivos. No es una palabra acuñada, pero bueno, para designarlo de alguna forma. ¿Siempre el TDAH es destructivo? Leonardo da Vinci era un TDAH destructivo, era rarito, claramente, sí, pero... es decir, Galileo era un personaje destructivo, rarito también, Mozart, todos eran raritos, no hay ninguna duda. El TDAH puede ser brillante, pero no sigue las pautas normales de comportamiento. Eso es otra cosa. Churchill, John Lennon, Einstein, Bill Gates, todas las madres padres quisimos tener un Bill Gates, artistas. Es decir, hay una gran cantidad de gente que son TDAHs y que se reconocen TDAHs y que no podríamos llamar que son destructivos. ¿Son constructivos? Podríamos ir sacando fotos y fotos y fotos y a aquel que le interese, yo le recomiendo, después sale, creo, una web donde podrá encontrar gente que sale del armario, no del armario homosexual, sino del armario TDAH. Y se pone en esa web diciendo, yo soy TDAH y quiero ayudar a los TDAHs. Creo que después sale. ¿Qué pensamos que es hoy en día un TDAH? Un TDAH pensamos que es un individuo que a lo largo de la evolución ha tenido su gran utilidad en la evolución de la especie. Seguro que un TDAH tenía más por su impulsividad y por su capacidad de resolver problemas inmediatos. Comía más carne y tenía más parejas en el curso de la evolución. Lo que pasa es que el TDAH en el siglo XXI está desubicado totalmente. A menos que haya guerras, a menos que haya problemas, un TDAH en el siglo XXI está desubicado. Por lo tanto, no podemos decir que eso sea una enfermedad, ni tan solo que sea un trastorno, aunque le llamamos trastorno por déficit de atención. Es una disfunción que en los tiempos actuales cada vez le irá peor. Por lo tanto, le tenemos que diagnosticar. Carlomagno se creía que era un TDAH. Todos los conquistadores españoles que se etiquetaban de TLPs, de trastorno límite de personalidad, hace 10-15 años, hoy en día, por sus biografías, consideramos que eran conquistadores raritos, porque 100 personas conquistaban México, pero eran TDAHs. Los TDAHs los encontraremos como héroes, los encontraremos como exploradores, los encontraremos como artistas, los encontraremos en todo aquello que no es la vida normal y rutinaria a que estamos todos sometidos. El TDAH es singular. Pongo esa diapositiva porque él nos ha autorizado, el doctor Rojas Marcos, que fue, si no lo conocéis, jefe de los servicios psiquiátricos de la ciudad de Nueva York durante 20 años. De tonto nada. Y de disruptivo tampoco. Y que fue el que tuvo que, de alguna forma, enfrentarse al gran problema de las Torres Gemelas, cuando se atacaron las Torres Gemelas. Él era el director de los servicios psiquiátricos de Nueva York. Y él es un TDAH. Y cuando se le invita, él es uno de ya jubilado, que va por el mundo diciendo yo soy un TDAH y quiero ayudar a los TDAH. Por tanto, TDAH destructivo, sí, si no se trata. Constructivo, sí trata. Esa es la web que les recomiendo si quieren ver ustedes TDAHs. Fundación K-ADHD, está en inglés. C-A-D. Tiene la traducción en castellano, es decir, pueden entrar y está en castellano. Pero aquí el término ADHD es un término inglés. Attention Deficit and Hyperactive Disorder. ¿Qué es el TDAH constructivo? Vamos a poner la misma línea vital. TDAH destructivo es aquel niño que, con un problema por déficit de atención, que ya se le empieza a ver en la infancia, se le trata ya cuando tiene 6-7 añitos, empieza a ser tratado con procedimientos cognitivo-conductuales,
farmacológicos, mixtos, multimodales, como se quiera llamar, se le trata, mejora el rendimiento escolar, mejoran las dificultades adaptativas, no le dejamos que se relacione con sus amigos a golpes, ni con el maestro enfadándose con él. No le dejamos que haga eso, no porque no le dejemos, sino porque hacemos que no lo necesite. Le hiperactivamos nosotros, con lo cual él no tiene que hiperactivarse, con lo cual no tiene que hacer conductas disruptivas, y que a partir de la adolescencia se nos convierte en un individuo singular. O sea, no voy a decir nunca que van a encontrar un TDAH en una oficina de la Caixa, no. Ni siendo asalariado, no. Ni en una cadena de montaje de la SER, no lo van a encontrar, o se lo encuentran mal. Es un individuo atípico, es un individuo original, es un individuo sensible, es un individuo un poco ácrata, es un líder. Ese es el TDAH compensado, tratado. Y que cuando llega a la edad adulta, pues es eso, ¿no? Original, diferente, héroe, conquistador, investigador, deportista, líder, emprendedor, artista, creativo. Es decir, que le vamos poniendo... Normalito no, pero singular sí. Bueno, ser Bill Gates yo creo que es realmente muy interesante hoy en día. La gran mayoría de los emprendedores, ustedes leen sus biografías y verán que tienen rasgos TDAH claros. Porque está el TDAH completo, que tiene todo el diagnóstico, y el TDAH que está controlado y que no tiene todas las manifestaciones de TDAH o que las ha ido perdiendo con la edad, pero que utiliza su originalidad, su impulsividad y su capacidad, porque los TDAH captan las cosas, dices 4 cosas y el TDAH ya las ha juntado. Ese es el TDAH que es emprendedor y constructivo. Por tanto, TDAH constructivo-destructivo. ¿Y qué es lo que diferencia un TDAH constructivo de un destructivo? Pues un alto coeficiente intelectual. La mayoría de los TDAH son listos, tienen alto nivel intelectual. La gran mayoría. Siempre te encontrarás la excepción. Pero TDAH, cociente intelectual alto. Y así lo tenemos, Bill Gates o Einstein, ¿no? La impulsividad y la búsqueda de sensaciones típicos del TDAH, que caracteriza a estos individuos, unido a un cociente intelectual alto, les hace ser exitosos en el mundo. Si lees la biografía de Einstein, nadie quisiera ser su pareja, supongo que ustedes lo saben, ¿no? Pero era Einstein. Y Bill Gates también era rarito, ¿no? Y no terminó sus estudios universitarios, entre otras cosas. Tenemos. ¿Será que Sam ha dicho que pararan ya? No, que es broma. Pero no me funciona. Un nivel intelectual alto, un fuerte soporte familiar, puedes pasar la diapositiva. Recuerden ustedes Michael Phelps y lean su biografía, el nadador de 8 medallas de oro. Un TDAH claro, con un gran soporte familiar. La próxima diapositiva. Sin trastornos de conducta, pero Michael Phelps, por desgracia, competía. Y todos los medicamentos que se le daban en su tiempo, que era metilfenidato o anfetaminas, daban doping. Entonces Michael Phelps se pasaba largas temporadas sin medicación, por lo que generó trastornos de conducta. La próxima diapositiva, el mismo Michael Phelps. Ni el soporte familiar pudo controlar el que aparecieran trastornos de conducta cuando ya era nadador. Pero es que aparecían los trastornos de conducta cuando no tomaba la medicación. Es decir, un niño con medicación, si lo dejas 2-3 semanas, o en verano, los padres dicen, en verano lo vamos a dejar sin medicación. Es cuando mata gatos y eso después se reproduce. Y con tratamiento temprano. Es decir, si tú tienes un TDAH con alto nivel intelectual, soporte familiar importante, diríamos también soporte escolar, familiar, escolar, que hemos conseguido que no haga trastornos de conducta.
porque lo hemos abordado rápidamente y para ello necesitamos un tratamiento temprano, que sea una combinación de tratamiento cognitivo-conductual y medicación. Las probabilidades de tener un individuo original, pero sano y constructivo, son altísimas. Por lo tanto, los padres que tengáis a un niño TDAH, no os desesperéis. Lo único que pasa es que hay que saber, y la ciencia ayuda, cómo podemos abordar estos problemas. El problema de la medicación, y con eso ya termino. Mucho se ha dicho que los médicos solo empastillamos a los niños, que solo queremos vender medicación. Es una tontería, es una absoluta tontería. Hay tratamientos farmacológicos, como el que estamos viendo. Se dice que somos vendedores de medicamentos. La próxima diapositiva. Miren ustedes, somos el país de Europa que menos medicamos, lo he dicho antes. ¿Y cómo lo sabemos? Por las recetas. Es decir, cualquier medicamento para los niños tiene que tener una receta. No te venden en las farmacias y no hay tráfico ilegal. Por lo tanto, cualquier niño que reciba una dosis de medicamento tiene una receta detrás. Poniendo las recetas, como las que ven en las máquinas que estudian la frecuencia de prescripción, en un ordenador clásico, vaya sin más, nos da que somos el país de Europa que menos medicamos. Estamos en una tasa de entre 0,8 y 1,2% de la población medicada. Finlandia tiene entre el 4 y el 6%. Finlandeses, mejores maestros en las escuelas. Oiga, de entrada hacen lo que tienen que hacer, diagnosticar y tratar. Aquí en España no llegamos al 1%, porque entre el 0,8 y 1,2 está también que los médicos de adultos, los psiquiatras de adultos, dan metilfenidato, que es esa medicación, para potenciar los efectos antidepresivos. Por lo tanto, niños catalanes medicados, 0,8%. Niños finlandeses del 5, 4, 5, 6%. Bueno, nos lo tenemos que hacer mirar, para que después salga gente por la televisión diciendo que somos los que más damos medicación de Europa. Eso es mala fe. Es mala fe, es no leer la literatura científica, sin más. Si solo hay que buscar las revistas que se publican y leerlas. La próxima diapositiva. Y además están los tratamientos cognitivo-conductuales. Y hay tratamientos que están muy bien pautados. Y hay libros sobre ellos. Les presento dos que son nuestros, de Vallebrón. Tenemos fama de ser los que más recetamos medicación y somos los únicos que hacemos libros explicando cómo es el tratamiento cognitivo-conductual, cómo es el tratamiento grupal en pacientes TDAH, en familias TDAH, en adolescentes TDAH. Próxima diapositiva. Bien, es ya la hora de terminar. Les he ido explicando poquito a poco lo que habíamos hecho sobre fracaso escolar, porque los datos que he sacado son los que he ido presentando. Fíjense ustedes rápidamente en 4 diapositivas. ¿Puedo tener 4 diapositivas? El fracaso escolar en España es entre Cataluña 25-28%. Vamos a Finlandia y tenemos entre el 5 y el 7%. Esas son cifras escandalosas. La culpa es de los maestros, la culpa es de las escuelas, la culpa es de los padres. Pues no es cierto. Sencillamente no es cierto. Próxima diapositiva. Se ha dicho que es una disfunción familiar el problema del fracaso escolar. Naturalmente influye. En familias totalmente desestructuradas influye. Se ha llegado a las conclusiones. Y las conclusiones son las que les he ido explicando. Entre un 18 y un 22% de los 5.000 niños que hemos estudiado, en más de casi 30 escuelas, presentan trastornos psicopatológicos y del aprendizaje. Próxima diapositiva. Que son los que hemos estudiado varias veces. Pero estos porcentajes no es porque estemos tarados nosotros, son los que tiene toda Europa, es los que tiene todo el mundo. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud dice que el 27% de la población mundial tendrá un trastorno psiquiátrico en algún momento de su vida. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, no la española, la catalana. 27% de la población tendrá un problema psiquiátrico. Y de ese 27%, el 20% aparecerá en la infancia y la adolescencia. Son esos números. Es decir, que no estamos fuera, estamos dentro. Lo único que pasa es que hay países que los diagnostican rápidamente y otros que no. Próxima diapositiva. La psicopatología se distribuye de una manera uniforme, la diapositiva de antes, entre escuelas, grupos socioculturales, grupos económicos. No hemos encontrado variación. Hemos hecho escuelas concertadas que pagan mucho, hemos hecho escuelas religiosas como las del Opus Dei, hemos hecho Nou Barris, hemos hecho Cornellà, hemos hecho diferentes grupos de estudios
y siempre sale exactamente lo mismo. Y lo que sale es que si tú tienes un trastorno del aprendizaje de base psicobiológica, como íbamos diciendo, tienes 6 veces más probabilidades que el niño normal de no cumplir con los requisitos de la Generalitat. Pero si tú tienes, la parte de abajo en rojo, un TDAH asociado a estos trastornos del aprendizaje, son 17 veces más dificultad. Es decir, el pobre niño que tiene un trastorno del aprendizaje, que tiene una dislexia, tiene una calculia y es un TDAH, las posibilidades de que tenga fracaso escolar son altísimas, porque juega con una desventaja 17 veces mayor. Eso quiere decir que si los padres son muy abnegados y si va a una escuela donde lo cuiden mucho, igual llegará al 5. ¿Pero a base de qué? De perder horas de fútbol, horas de entrenamiento, horas de relación social, porque el aprendizaje se paga. Un niño inatento con dificultades de aprendizaje, o le pones muchísimas horas, que a veces los padres no pueden, porque están trabajando todo el día, o no quieren, o no saben, pero yo diría que tampoco es justo. El niño cuando sale del colegio, no tiene que ir a clases de recuperación, tiene que ir a jugar a fútbol, tiene que ir a entrenarse. Si no lo hace es porque tiene algún problema. Niño que tiene muchas clases de recuperación, otra cosa es que vaya a hacer ballet o vaya a hacer piano, eso es otra cosa. Pero el niño que necesita muchas clases de recuperación, hay que mirar que no tenga esos trastornos. Los niños no necesitan clases de recuperación, necesitan un diagnóstico apropiado. Próxima diapositiva. Fíjense ustedes, en las escuelas públicas no se diagnostican esos niños. Hemos encontrado escuelas públicas en que no había ni un solo niño diagnosticado de trastorno del aprendizaje o de trastorno de TDAH. ¿No es posible? Pues es posible. Les aseguro a ustedes que les puedo dar el nombre. Pero en la mayoría de las escuelas públicas se diagnostica máximo el 5% de los niños que lo necesitan. Fíjense que es cruel eso, ¿eh? No el 5% del 20%, sino el 5% del 100% de niños que lo necesitan. Eso es que ya se termina el ordenador. Y en las escuelas concertadas privadas se diagnostica el 30%. Está mucho mejor. Sí, en las escuelas concertadas privadas, el niño que va mal lo diagnostican y lo mandan a una consulta privada. Pero lo que no diagnostican las escuelas privadas ni las públicas son los niños que tienen problemas subumbrales, que no tienen el diagnóstico completo, pero que necesitan mucho esfuerzo para conseguir llegar a las competencias que pide la Generalitat. Son esos niños que las madres dicen, pero si es inteligente, es divertido, si hace teatro fuera, si siempre es el líder, y siempre va con un 3,5, 4,5, 5,5, y si le ayudan un poquito llega al 5, y si no, no. Muchos de esos niños no puedes hacer el diagnóstico completo, que yo he estado hablando, son diagnósticos subumbrales que tienen que ser mirados también. Y eso es la fase de investigación en que estamos puestos ahora. ¿Qué cantidad de niños que teniendo coeficiente intelectual alto se van arrastrando entre el 4,5 y el 5 cuando son brillantes en otras cosas? Seguramente son patologías subumbrales. Muchas gracias.